Roberto vivía solo en un pequeño apartamento desde hacía años y llevaba una vida rutinaria y tranquila, casi predecible. Su semana era un ciclo de trabajo, gimnasio y el ocasional encuentro con amigos. No había espacio para sorpresas en su día a día, al menos hasta que encontró la lista. Un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, notó un pedazo de papel arrugado sobre la mesa de la cocina. Era una lista de la compra. Eso no habría sido raro si no fuera porque él no recordaba haberla escrito. Al principio pensó que simplemente lo había olvidado. La vida a veces puede ser un caos, y escribir una lista de la compra no es algo que uno memorice. Pero los artículos en la lista eran inusuales. Cuerda, velas negras, un martillo y una muñeca de porcelana. Ninguno de esos artículos eran cosas que él acostumbraba a comprar. De hecho, ni siquiera coincidían con su estilo de vida. ¿Por qué compraría una muñeca de porcelana o velas negras? Confundido, Roberto arrugó el papel y lo tiró en el cubo de la basura. No le dio más vueltas. Sin embargo, al día siguiente, mientras revisaba su correo, notó otro pedazo de papel sobre la mesa. Era la misma lista, pero con algunos objetos nuevos. Clavos, una sierra, una bolsa de arena. El miedo se fue apoderando de él. Esta vez revisó la basura para confirmar que había tirado la primera lista, y allí estaba, tal como la había dejado. Pero esta nueva lista no había forma de explicarla. Por pura curiosidad, decidió comprar uno de los artículos de la lista, las velas negras. Pensó que si hacía eso, tal vez esta broma extraña, si es que alguien estaba jugando con él, terminaría. Compró las velas en una tienda pequeña, apenas prestando atención a la mirada desconcertada del cajero. Esa noche encendió una de las velas esperando sentir algún cambio, algo que justificara el extraño comportamiento de las listas, pero no ocurrió nada. Los días pasaron y la lista reaparecía constantemente en lugares inesperados, en su cama, en su bolsillo, incluso dentro de la nevera. Con cada nueva aparición se agregaban más artículos a la lista. Roberto comenzó a comprar los objetos, no porque los necesitara, sino por una inquietante compulsión. Era como si su vida hubiera perdido el control y la lista lo estuviera arrastrando hacia un destino que no podía evitar. Al principio solo ocurrieron pequeñas coincidencias. Al comprar la cuerda, su vecino del piso de abajo le pidió ayuda para mover muebles. Cuando compró el martillo, el marco de una foto en su casa cayó inexplicablemente de la pared. Eran accidentes menores, pero con cada nuevo objeto que compraba, las coincidencias se volvían más inquietantes. Un día después de adquirir la muñeca de porcelana, encontró la ventana de su dormitorio abierta de par en par, aunque él estaba seguro de haberla cerrado. Los objetos comenzaban a rodearlo en su apartamento, acumulándose en rincones y estanterías, creando una atmósfera opresiva. Roberto, sin embargo, no podía resistir la necesidad de seguir comprando lo que la lista le indicaba. Su comportamiento se tornaba más errático y pronto comenzó a aislarse de sus amigos, incapaz de explicar por qué estaba tan obsesionado con seguir lo que esa maldita lista le decía. Un día, sin embargo, algo cambió. Llegó a casa después de un largo día de trabajo y encontró una nueva lista, esta vez con un solo artículo: visita al abogado. El nombre del abogado, Antonio Vargas, estaba escrito en letras pequeñas debajo de la instrucción. Era lo más claro y específico que la lista le había dado hasta entonces, y aunque le pareció extraño, decidió seguir la indicación. Sentía que ya no podía escapar de las órdenes de la lista. Tenía que saber a dónde lo estaba llevando todo. El despacho de Antonio Vargas estaba ubicado en una antigua y sombría zona del centro de la ciudad, una de esas calles olvidadas por el tiempo. Cuando entró, el abogado lo miró con un semblante serio, como si lo hubiera estado esperando. Sin decir una palabra, Antonio sacó un sobre del cajón de su escritorio y lo deslizó hacia Roberto. ¿Esto es una broma?, preguntó Roberto nervioso mientras miraba el sobre. Para nada, respondió el abogado con un tono grave. Es tu herencia. Roberto, incrédulo, abrió el sobre. En su interior había una copia de la escritura de su apartamento y varios documentos legales. Según el testamento que estaba adjunto, su apartamento le había sido dejado por un tal Miguel Suárez, un nombre que no reconocía.
Yo no conozco a nadie con ese nombre. balbuceó Roberto sintiendo un frío punzante en su espalda. ¿Lo conocías? Replicó el abogado sin mirarlo a los ojos. Aunque no lo recordes. El testamento decía que Roberto era el único heredero de Miguel Suárez. El documento también mencionaba algo más, una cláusula que vinculaba la entrega de la herencia a una condición muy particular. Según el testamento, Roberto no podía vender el apartamento ni mudarse, pues todo lo que te pertenece ya está en su lugar. La revelación final lo dejó atónito. Miguel Suárez había muerto en ese mismo apartamento 5 años antes que Roberto se mudara. El anterior inquilino había sido él mismo. Roberto nunca se dio cuenta de que había estado viviendo en la vida de otro hombre, comprando los mismos objetos que ese hombre compró antes de su muerte. La lista no era una advertencia sobrenatural, ni una broma macabra, sino las últimas acciones repetidas de alguien que ya había estado allí. Roberto salió del despacho con la mente en caos. El eco de las palabras del abogado resonaba en su cabeza. Todo lo que te pertenece ya está en su lugar. Miró su apartamento desde afuera y por primera vez entendió lo que siempre había sentido. No era su hogar, nunca lo fue. Simplemente estaba ocupando el lugar de alguien más, viviendo la vida de otro, y ahora sabía que estaba destinado a seguir el mismo destino oscuro. El ciclo había comenzado de nuevo. Este relato lo leí de puño y letra de mi hermana mayor, la última carta que recibí de ella. Después de esto nunca volví a saber nada más, al menos no con vida. Pasaré a contarlo en primera persona, que es como está escrita la carta, y es así como inicia este relato. Siempre me habían gustado mucho los gatos. Crecí en una familia que los adoraba, y cuando me mudé al pequeño pueblo donde trabajo, no fue una sorpresa para nadie que adoptara uno, o mejor dicho, que él me adoptara a mí. A los pocos días de mudarme a la vieja casa, apareció en el jardín un gato negro de ojos amarillos. Era delgado, con el pelaje áspero y lleno de cicatrices. Lo llamé Tomás, y aunque al principio era distante, pronto empezó a acercarse con más confianza. La casa en la que vivo es una construcción antigua, como casi todas en el pueblo. Tiene techos altos, paredes de madera oscura y esa sensación de haber albergado demasiadas historias con el pasar de los años. Me atrajo su precio barato, pero también su ubicación, a las afueras del pueblo, rodeada de campo abierto y colinas. Tenía la tranquilidad que necesitaba. Sin embargo, algo en la casa siempre me hizo sentir incómoda. Al principio lo atribuí al aislamiento. Por las noches, el viento rugía a través de las rendijas, y los viejos suelos de madera crujían con cada movimiento. Incluso Tomás, que ahora dormía en el sofá del salón, parecía estar más alerta cuando caía la noche, moviendo las orejas ante cualquier sonido. Una tarde, mientras leía en el salón, Tomás se levantó de repente y corrió hacia la puerta trasera, como si algo hubiera llamado su atención. Lo seguí curiosa y vi que otro gato se encontraba en el umbral. Era idéntico a Tomás, el mismo pelaje negro, los mismos ojos amarillos, como si fuera su reflejo. Los dos se miraron en silencio por un momento, antes de que el nuevo gato desapareciera entre los matorrales. Al día siguiente vi a otro gato igual en la ventana del dormitorio, y luego más tarde otro en el jardín. Al principio pensé que simplemente había una colonia de gatos negros en la zona, pero pronto me di cuenta que no era eso. Era siempre el mismo gato, o mejor dicho, todos eran idénticos a Tomás. La misma mirada fija, los mismos movimientos cautelosos, la misma sombra que se proyectaba bajo la luna. Los gatos comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia, uno asomado en la puerta, otro en el tejado, 2 o 3 rondando el jardín al atardecer. Podía verlos por la ventana sentados en silencio, observando la casa, mirándome fijamente con esos ojos amarillos que nunca parpadeaban. Quizás era una coincidencia, pensaba mientras yo tampoco les quitaba la mirada de encima. Tal vez de alguna manera todos esos gatos compartían un parecido inquietante con Tomás, pero la noche que los vi dentro de la casa fue cuando supe que todo estaba bastante mal. Había salido a recoger leña y al volver
Al abrir la puerta del salón vi no a uno, sino 3 gatos negros sentados en el sofá, todos idénticos a Tomás. Se giraron al mismo tiempo para mirarme, con esa expresión imperturbable que tienen los gatos, pero sentí que algo había cambiado en su mirada. No eran solo gatos. Tomás no estaba entre ellos. Intenté espantarlos, pero no se movieron. Caminé hacia ellos con pasos firmes, pero justo antes de llegar al sofá, desaparecieron. No huyeron ni saltaron, simplemente se desvanecieron frente a mis ojos. Me quedé paralizada, mirando el lugar donde habían estado. El silencio de la casa de repente se volvía abrumador. Esa noche cuando me fui a dormir, no pude conciliar el sueño. Sentía una presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera vigilándome. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos suaves por el pasillo. No era el crujido de las tablas de madera bajo el peso de una persona. Eran pasos ligeros, como el de pequeños pies deslizándose en la oscuridad. Abrí los ojos y me quedé quieta, completamente aterrorizada. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Entonces escuché un maullido largo, agudo, seguido de una respiración pesada. Algo o alguien estaba justo afuera de mi habitación y no me atreví a moverme. El sonido desapareció después de lo que parecieron horas, y cuando al fin reuní el valor para levantarme, lo primero que hice fue buscar a Tomás. No estaba en su lugar habitual. Lo busqué, pero no lo vi por ningún lado. No estaba en la casa. Al día siguiente encontré huellas de gato en el suelo del salón, pero había algo más. Entre las huellas había pequeñas marcas, como si algo hubiera arrastrado un objeto pesado. Busqué con la mirada alrededor y descubrí en un rincón un pequeño amuleto. Era un collar de gato, viejo y oxidado, y yo estaba segura que no era de Tomás. Las apariciones de los gatos continuaron durante las siguientes semanas cada vez más intensas. A veces llegaba a observar hasta 5 o 6 de ellos deambulando por el jardín. Nunca se acercaban demasiado, pero siempre estaban ahí, observando, esperando. Y lo peor era que cada noche escuchaba esos pequeños pasos por el pasillo, pasos que parecían acercarse cada vez más. Una noche no soporté más y decidí largarme de ahí. Recogí mis cosas a toda prisa e iba a salir de la casa en medio de la noche, pero cuando estaba en la puerta vi algo que me hizo detenerme en seco. Tomás, mi gato, estaba en el umbral mirándome. No estaba solo. Detrás de él, en fila, había decenas de gatos negros, todos con la misma mirada amarilla. Ninguno se movía. Sentí un nudo en el estómago, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Y entonces lo entendí. Tomás nunca fue mi gato. Yo era suya. Siempre lo había sido. Y ahora no podía irme. Los gatos de esa casa vieja no me lo permitirían. Ellos ya habían decidido mi destino, y supongo que será fatal. Feliz mes del terror a todas las personas que escuchen este relato. Un saludo de terror.